Muy buenas noches. La señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, la doctora María Ángela Holguín, dijo hoy en una conferencia de prensa que Colombia no puede ser mezquina con la gente de la frontera de nuestro país con Venezuela. ¿Qué quiso usted decir, señora canciller, con esta afirmación de que Colombia no puede ser mezquina con el vecino país? Hola, buenas noches, Yamir. No, me hacían la pregunta de que si estábamos seguros de que toda la gente que entraba salía, de cómo sabíamos si la gente no se iba a quedar en Colombia, le iba a quitar empleos a los colombianos. Y en ese contexto fue que dije que lo del corredor humanitario el día de ayer, que lo que hicimos fue ampliar ese corredor humanitario, en que la gente pudiera pasar hacia Colombia y comprar lo que necesitara en términos de alimentos y medicamentos, pues que tenemos es que ayudar y facilitarle a los venezolanos estas necesidades, y que lo vamos a seguir haciendo, y que me parecía que Colombia no podía ser mezquina, era ante la preocupación de que se fueran a quedar, no abrir ese corredor humanitario ni abrir ni tener toda la disposición para que la frontera volviera a tener su ritmo de antes. Yo creo que la jornada de ayer, que fue exactamente eso, nosotros no pedimos ningún tipo de documentación al entrar, nosotros dejamos que la gente fluyera completamente, entraron alrededor de unas 30.000 personas, la salida fue igualmente la misma cantidad de gente, y para las personas preocupadas por ese tema de seguridad o de que la gente venezolana se quede, les dijimos que estamos haciendo unas jornadas de migración específicas en donde se va a revisar a los ciudadanos dentro de Cúcuta para, en caso de que no tengan papeles, puedan retornar. Pero este era el mensaje de que debemos ser generosos con Venezuela. Ahora, señora canciller, ¿cómo funciona y cómo funcionará en adelante este corredor humanitario? Yamir, el corredor humanitario viene funcionando desde agosto del año pasado, cuando se cerró la frontera, donde es un corredor humanitario por donde pasan estudiantes, los 3.000 y pico de estudiantes que viven en Venezuela y pasan todos los días hacia Colombia. Y de hace unos meses para acá, hace unos 5 o 6 meses, para personas que necesiten algún requerimiento en salud, medicamentos o van al hospital o cualquier tipo de servicio de salud, pues están pasando por ese corredor. ¿Eso qué quiere decir? Que no les estamos pidiendo nada, no les estamos pidiendo pasaporte ni papeles para que puedan hacer esto, la gente va y vuelve a través de ese corredor. Pero ministra, la avalancha esa que hubo ayer de tanta gente de Venezuela hacia Colombia no es normal. Por eso me pregunto que cómo opera ahora esta semiapertura de la frontera. Bueno, la avalancha fue, como usted lo dice, porque Venezuela abrió su frontera, y en el momento en que Venezuela abre su frontera, pues los ciudadanos pueden entrar a Colombia. Lo que hicimos era que no le pedíamos lo que le pedimos cuando están entrando, que es el pasaporte, en qué estatus van, si son de turistas tienen que decir a qué hotel van y que tienen recursos suficientes para mantenerse. Lo que hicimos ayer fue ampliar ese corredor, no se les preguntó absolutamente nada, entraron a Cúcuta, hicieron sus compras y volvieron. La idea pues es que estamos trabajando con el gobierno de Venezuela, con las autoridades en la ciudad de Cúcuta y sobre todo el tema de seguridad, para hacer esa reapertura de la frontera. Esperamos que eso sea relativamente pronto, pero queremos abrir una frontera distinta, una frontera segura, una frontera legal, una frontera que en términos de migración sea mucho más eficiente y que le dé tranquilidad a esos ciudadanos que viven en la frontera, a esos ciudadanos de la ciudad de Cúcuta, del norte de Santander. Vamos a ver si hay necesidad de una jornada parecida a la que ocurrió ayer. Eso lo estamos coordinando con las autoridades venezolanas. En el momento en que ellos abran su frontera, pues miraremos si hacemos exactamente lo mismo que hicimos ayer. Pero ministra, perdone que necesito, pero lo que yo no entiendo es esto. Esta apertura que hubo ayer en este corredor humanitario, ¿lo va a seguir abriendo todos los días o no? No, Yamir, no se va a abrir, no, se abrió ayer, fue en lo que quedamos, y lo que estamos trabajando fuertemente es para poder coordinar y hacer una apertura ya definitiva de la frontera. Eso es lo que queremos, es lo que quieren los dos gobiernos, pero como le digo, no podemos abrir una frontera como estaba, una frontera llena de ilegalidad, una frontera donde pasaba absolutamente todo el contrabando, en donde era como una tierra de nadie. Eso es lo que definitivamente no vamos a hacer, y estamos trabajando para que eso sea distinto. En el momento en que tengamos todo
listo para que esto sea así, muy seguramente los presidentes tomarán la decisión de abrirla. Esperamos que sea pronto. Pero entonces, señora ministra, los dos gobiernos, el de Colombia y el de Venezuela, ¿están de acuerdo en que la frontera debe por ahora continuar cerrada? Debe por ahora continuar cerrada mientras acabamos de hacer todo el trabajo correspondiente para prepararla para que sea una frontera que le dé seguridades a su población. ¿Y estamos conversando sobre eso? Sí, el ministro de Defensa estuvo reunido con el ministro de Defensa la semana pasada, hay reuniones a nivel de fuerzas militares. Yo tengo una reunión el día 4 de agosto con la canciller donde vamos a revisar en qué está absolutamente todos los distintos los escenarios de esa frontera, las entidades competentes, y ahí tomarán la decisión los presidentes. Pero entonces usted diría, ministra, y esta es la pregunta final, que la reapertura de la frontera con Venezuela es inminente. Digamos que es inminente, yo le diría, la decisión de abrirla, sí, de reabrirla, sí, eso es una decisión que ya lo conversaron los presidentes, pero también la decisión de abrirla en unas condiciones distintas, con mayor seguridad, con un control absoluto de la frontera, una frontera mucho más legal y mucho más, digamos, positiva para la región y positiva para los habitantes de la región. Pero entonces la gente de Colombia que vivía en la frontera y que regresó a nuestro país, ¿puede volver allí o no? La gente que entró ayer, Yamir, ¿la pregunta? No, señora, la gente colombiana que vivía antes de cierre de la frontera, en la frontera, pero en territorio venezolano. Bueno, eso sí va a depender del estatus que esas personas tengan en Venezuela, y eso tiene que ver con las autoridades venezolanas, si les van a permitir que vivan en Venezuela o no, pero depende del estatus migratorio en el que estén. Igual como dependerá a nosotros decidir si los venezolanos que quieran vivir en Colombia pueden hacer. Exactamente, exactamente. Ministra, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Inmediatamente después de comerciales les voy a presentar la conferencia de prensa que la señora canciller de Colombia ofreció hoy aquí en Bogotá. Ministro, muy amable. De nada, Yamir, que estén muy bien. Enseguida, la conferencia de prensa que concedió hoy la señora María Ángela Holguín, canciller de la República de Colombia, la ministra. Hacerle algunos comentarios de la situación que tuvimos ayer con la apertura de la frontera. Están conmigo el doctor Cristian Kruger de Migración Colombia y el doctor Víctor Bautista, que fue la persona de la Cancillería y quien ha estado, la verdad, desde el mes de agosto del año pasado en coordinación con las entidades y permanentemente en la ciudad de Cúcuta, y que estuvo en la jornada del día de ayer absolutamente todo el día desde las 6 de la mañana. Creo que fue una jornada buena, una jornada positiva, una jornada que hicimos en coordinación y cooperando permanentemente las autoridades de Venezuela y de Colombia para que ciudadanos venezolanos pudieran entrar a Colombia sin ningún tipo de restricción a hacer sus compras, tanto de alimentos como de medicamentos. Creo que para los venezolanos pues fue algo muy positivo, obviamente para Colombia también. Creo que a nivel de comercio a Cúcuta le debió ir muy bien el día de ayer, pero sobre todo lo que queríamos era colaborar y apoyar a los venezolanos que quisieran entrar a territorio colombiano a hacer sus compras. El cálculo, pues ustedes los han visto, saber las cifras exactas no es fácil, pero más o menos alrededor de 30.000 personas cruzaron la frontera entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, más o menos la misma cantidad salió. Si ustedes me preguntan exactamente los mismos que entraron fueron los mismos que salieron, pues comprenderán que ustedes es muy difícil. Una cosa es cuando uno hace un cálculo, cuando las personas van juntas en un determinado momento, pero como ustedes vieron, la vuelta hacia Venezuela pues fue mucho más graneada y durante más tiempo. Luego es un poco más difícil calcular, pero creemos que fue las mismas personas las que entraron que las que salieron. De todas maneras tenemos un control migratorio dentro de la ciudad de Cúcuta. Migración va a estar pendiente y haciendo este control para que las personas regresen
a Venezuela, las que se hubieran quedado, que no tengan sus documentos en regla. Hubo un gran trabajo a nivel de gobernaciones, creo que la coordinación entre el gobernador William Villamizar y el gobernador Vilma Mora pues, se había iniciado días antes con las reuniones que han tenido, pero creo que el día de ayer igualmente sus equipos tuvieron una muy buena coordinación, igualmente las coordinaciones que ha habido a nivel de seguridad, pues la jornada fue una jornada buena, sin ningún tipo de contratiempos y muy beneficiosa para los venezolanos, que era lo que nosotros estábamos buscando, queríamos y queremos seguir apoyando. ¿Qué tenemos ahora, digamos, en el horizonte? Pues obviamente la apertura de esa frontera que queremos, de una frontera que sea segura, de una frontera que sea legal, de una frontera que migratoriamente sea buena para los habitantes que viven en la frontera, que les dé seguridad y tranquilidad, y en eso es que estamos trabajando. Hemos concertado con la señora canciller de Venezuela el 4 de agosto para una reunión a nivel de cancilleres, donde vamos a hacer un repaso general de absolutamente todos los temas y esperamos que de aquí a ese 4 de agosto haya otras reuniones a nivel del Ministerio de Defensa, a nivel de seguridad, en que se puedan acabar de concertar cómo van a ser esos protocolos y esa coordinación entre las dos fuerzas militares y de policía. Este viernes el general Moreno de la Polfa va a tener una reunión ya con homólogos en donde seguramente van a avanzar y que va a ser, digamos, importante para nosotros. Hay una mesa que se está trabajando igualmente, esas mesas técnicas de seguridad contra el contrabando a nivel de nosotros, que es importante para cuando tengamos reuniones con Venezuela, con los gremios, con las alcaldías, con la gobernación, y en eso pues seguiremos trabajando todos estos días. Yo creo que el comercio de Cúcuta pues respondió como debía ser. La directora de FENALCO decía que la naturaleza de Cúcuta es esa y que lo que pasó en el día de ayer fue volver otra vez a lo que Cúcuta siempre ha sido, y es que pueden abastecer a Venezuela sin ningún problema, y esperamos que esto se dé. ¿Qué pensamos? Vamos a ver cuándo es la apertura de la frontera. Les repito, cuando las autoridades estemos convencidos de que estamos abriendo una frontera distinta y una frontera nueva. En el entretanto, si se presentan jornadas coordinadamente con Venezuela, como la que se presentó ayer, pues haremos exactamente lo mismo, de colaborar en lo que nosotros podamos para que esto se lleve a cabo. Eso sería en cuanto a este tema. No sé si tienen preguntas. Ministra, esa reunión entre ustedes dos, las cancilleres, ¿dónde será? Y de eso dependerá un futuro encuentro entre los presidentes Santos y Maduro para reabrir la frontera. Bueno, muy seguramente va a ser en Venezuela, porque la última ha sido aquí en Colombia. Entonces, como estamos turnando las reuniones, pero no nos hemos puesto de acuerdo todavía a dónde. Lo que habíamos coordinado desde hace varios meses es que iban a haber unas reuniones anteriores a la reunión del presidente Santos con el presidente Maduro, y se cerraría con la reunión de cancilleres, que fuera como la última, en donde evaluaríamos cómo habían sido estas reuniones de la DIAN con el CENIAT, unas reuniones de los ministros de Defensa. Estas dos ya se dieron, faltan unas de los equipos del Ministerio de Defensa, de las fuerzas militares y policiales, y queremos simplemente acabar, digamos, de completar con unas reuniones a nivel nuestro para llevar conclusiones a esa reunión que tendríamos las cancilleres el 4 de agosto. Precisaba usted que pueden haber eventuales nuevas jornadas de comercio. ¿Cuándo podrían ser, se mantendrían relativamente los mismos horarios? ¿Y descartan ustedes como gobierno que esto pueda generar alguna problemática humanitaria en Colombia, bien sea porque se venga mucha gente o porque el comercio no dé abasto? Mire, digo posibles jornadas no porque hayamos hablado, sino en caso eventual que las autoridades de ambos países consideren que se podría repetir. Del lado de Colombia no tenemos ningún problema en que esta se repita. No lo hemos conversado con Venezuela ni con las autoridades, pero en caso de que se dé, nosotros lo haríamos sin ningún problema. Esto es lo que quiero reiterar. Esta es la posición del gobierno de Colombia. Creo que la jornada que vimos ayer, donde la gente entró a hacer sus compras y salió, es la demostración pues, de que no generó ningún tipo de problema.
para la ciudad de Cúcuta, y esperamos que Cúcuta esté suficientemente abastecida para que pueda seguir respondiendo a esta demanda por parte de Venezuela. ¿Cómo va a hacer el gobierno de Colombia para garantizarnos que ciudadanos venezolanos, aprovechando este corredor, en vez de devolverse a Venezuela, se queden en territorio en Cúcuta o ingresen al territorio colombiano? ¿Y cómo se va a garantizar la seguridad en zona de frontera? ¿Y qué va a pasar? O sea, hay que tener en cuenta que sí, le estamos ayudando a los vecinos venezolanos, pero también podemos crear una crisis económica en nuestro territorio, tanto en Cúcuta como al interior del país. De por sí ya hay desempleo, la economía aquí no es que esté muy bien, y si no se nos va a entrar más gente, entonces... Bueno, les dije desde un principio que habría jornadas de las autoridades migratorias para verificar que la gente que está tenga pues los debidos documentos para estar en territorio colombiano, o si no, pues se expulsarán del país, como lo hacemos con absolutamente, no deportación, expulsión, no, pero se hace exactamente en el momento en que veamos que no están en regla en Colombia. Yo creo que en esto pues vamos a hacer un trabajo conjunto, o estamos haciendo un trabajo conjunto con las fuerzas militares, quienes son las encargadas de proveer la seguridad en el país. En eso hay un equipo pues que trabaja permanentemente en Cúcuta. Está el ejército, la policía trabajando coordinadamente para poderle dar a la ciudad de Cúcuta la seguridad que se requiere. Y yo creo que en esto, como tenemos que pensar en que hay que ayudar al pueblo venezolano, y eso es lo que vamos a hacer, ayudar y apoyar al pueblo venezolano en lo que requiera. No se nos puede olvidar que Venezuela lo único que ha hecho durante décadas es ayudar y apoyar a colombianos que han encontrado en Venezuela su casa, su hogar, porque aquí no la podían tener. Entonces, en eso no vamos a ser mezquinos, en eso no vamos a decir ahora que lo necesitan, ¿cómo hacemos para que se vayan? Todo lo contrario, vamos a apoyar, vamos a ayudar. Ellos están simplemente viniendo a buscar alimentos y a buscar medicinas, y eso es lo que les estamos proveyendo, y lo seguiremos haciendo con toda la seguridad para que la gente en Cúcuta sienta la tranquilidad, para que la gente en Colombia igualmente sienta la tranquilidad, y creo que es una oportunidad para el comercio. Es una oportunidad de tanto que el comercio de Cúcuta se ha quejado por el tema del contrabando, de que pueda tener una reactivación en el comercio. Creo que el día de ayer debió ser una cosa muy exitosa en la ciudad de Cúcuta, y me imagino que ahora la directora de FENALCO además así lo manifestó, así que en eso estaremos prestos a que Cúcuta siga respondiendo a estas necesidades. Canciller, dos temas. En primer lugar, Venezuela, se registró el corredor humanitario el fin de semana, pero usted ha señalado que no hay registros de las personas que ingresan para constatar que efectivamente estén saliendo del país. ¿Ustedes están preparados? ¿Se puede llegar a registrar un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia teniendo en cuenta la grave crisis que se registra en el vecino país? Y el segundo tema es los cubanos migrantes que llegaron al país, que se encuentran en Turbo. ¿Qué pasó con ellos precisamente? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se va a prevenir? Y Colombia se está convirtiendo en un corredor para migrantes, como ocurre precisamente en crisis migratorias que se registran en continentes como Europa. ¿Está pasando lo mismo en Latinoamérica? Gracias, canciller. Mire, en cuanto al primer tema sobre Venezuela, pues somos conscientes de la situación que vive Venezuela desde el punto de vista económico y social. Y las autoridades lo que han hecho es, han ido preparando escenarios que Dios no lo quiera, Colombia no lo quiere, el gobierno no lo quiere, se presente cualquier tipo de migración hacia Colombia por algún tipo de necesidades. En eso no queremos tampoco, si lo estamos preparando no es ni porque creamos que va a pasar ni porque queramos que vaya a pasar, pero hay que estar, ser precavidos en cualquier tipo de situación. Creemos que los venezolanos están entrando a Colombia en busca de alimentos, de medicamentos, y eso es lo que queremos tratar de que sea ágil, de que sea fácil y que se les pueda ayudar. En cuanto al tema de los migrantes cubanos que están ahora represados en Turbo,
Esto, digamos que el fondo de esto tiene una ley americana que se llama pies mojados, pies secos, en donde los Estados Unidos le otorgan a ciudadano cubano que pise territorio americano, pues una serie de condiciones para que puedan vivir en Estados Unidos con la educación, la salud y el trabajo y de una manera pues muy beneficiosa para los cubanos. Esto pues hace mucho tiempo. Lo que vemos es que a raíz de la mejora de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, muy posiblemente estén sintiendo algunos ciudadanos cubanos de que esto va a cambiar, y entonces sí ha habido un mayor movimiento en los últimos meses. Mayor movimiento que llevó a Costa Rica a cerrar su frontera y dejar de pasar, cerrar su frontera ilegal, porque en esto yo quiero que ustedes tengan claro que cuando los países han ido cerrando esa la ilegalidad, o sea que no pueden dejar pasar ciudadanos que van sin ningún tipo de papeles para poder pasar. Después cerró Panamá, como ustedes saben, hace unos meses, con 2.000 personas represadas ahí por lo que Costa Rica había cerrado, y por esta razón, al no dejar pasar Panamá, pues quedaron represados en Colombia. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en 3 líneas distintas. La primera es un acuerdo con Ecuador, porque están entrando por Ecuador. Ecuador no le solicitaba visa a los ciudadanos cubanos, entonces los ciudadanos cubanos llegaban a Ecuador sin visa, y ahí empezaba la travesía, que esto pues es hecha por organizaciones de trata de personas, en donde hemos trabajado muy duramente en esa búsqueda y en esa persecución a esos llamados coyotes, en donde hemos tenido varias capturas. La semana pasada tuvimos una grande, casi 17 personas, ¿no? 17 personas que se dedicaban a esto, porque no solamente es qué hacemos con ellos, sino cómo desvertebramos esas organizaciones que están dedicadas a la trata de personas y que la verdad son muy rentables. Con Ecuador entonces logramos firmar un acuerdo entre que ciudadanos que hayan entrado por Ecuador los deportamos a Ecuador, y Ecuador ya tomará la decisión de qué hace. Y la tercera es que estos ciudadanos que están en turbo, tenemos el gran inconveniente es que la gran mayoría los tienen en una bodega privada, donde nosotros necesitamos a un juez para poder tener acceso a esas personas y de alguna manera deportarlas hacia Ecuador o hacia Cuba. Nosotros, ¿qué tenemos a hoy? Hemos deportado 80 personas a Cuba directamente, hemos deportado hacia el Ecuador también una cifra que ahora le preguntamos a Cristian exactamente cuál es, pero también se ha deportado al Ecuador. Han salido en la última semana 70, y esperamos que este flujo que siga saliendo, porque la solicitud era que les pusiéramos un avión y los deportáramos hacia México. México ya no recibe, le recibió a Panamá más o menos 1.000 y pico de personas, pero ya dijo que no recibía absolutamente a nadie más. Y si nosotros deportamos hacia México, pues vamos a crear un flujo permanente, entonces que saben que por Colombia entran y al final del día por presiones vamos a acabar en México a un paso de Estados Unidos. Lo que no queremos pues que el país se convierta en eso. Luego no estamos accediendo a la solicitud del paso hacia México, y si hay deportaciones serán directamente a Cuba o al Ecuador. Como les digo, la última semana han salido ya 70, no ha habido nuevos. Estamos también en un trabajo con el Ministerio de Defensa, con las fuerzas militares, de trancar las trochas en el Ecuador. Y lo que vimos esta semana en Ecuador creo que va a ser muy positivo para todos, y es que el Ecuador ya está deportando igualmente. Ecuador, lo que yo hablé con el canciller del Ecuador la semana pasada es que ya ellos no están recibiendo casi gente porque pusieron visa, pero están entrando por Brasil y por Guyana, y les acaban llegando a ellos, luego ellos también ya están empezando a deportar. ¿Eso qué es importante? Pues que esas organizaciones criminales se den cuenta que por ahí el paso no les sirve y no les funciona. Obviamente es una situación humanitaria compleja, complicada. Yo quiero aclararles a ustedes que es una migración que tiene recursos, porque ellos mismos se alimentan, o sea, aquí no estamos hablando de que es gente que no tiene ni qué comer, no, son personas que tienen cómo, pero sobre todo obedece a ese punto específico de esa ley americana, pues que de alguna manera incentiva a que los ciudadanos cubanos se vayan hacia Estados Unidos. Muchas gracias.
Hemos presentado a la señora canciller de Colombia, la doctora María Ángela Holguín, primero en su intervención directa para este programa y luego en su conferencia de prensa. La pregunta para nuestros televidentes: ¿están ustedes de acuerdo en que Colombia no debe ser mezquina, como dijo la canciller, con nuestros vecinos de Venezuela en este momento pues, de tanta calamidad que están viviendo en esa nación? ¿Están de acuerdo, sí o no, en que no debemos ser mezquinos? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día, porque comienza la emisión central del Noticiero CMI.